Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día, domingo 21 de septiembre. Valorar los dones de cada persona. Este pensamiento hace referencia a las gracias y a los dones especiales que el Espíritu Santo había difundido entre los cristianos de Corinto. Se trataba de los dones de profecía, de enseñanza, de asistencia y otros que tenían como fin promover la vida de la comunidad. Quiere decirnos que todos estos dones, ya sean naturales o por gracia, vienen de Dios. Y Él nos los ha dado para el servicio a los demás y para el bien de la comunidad. ¿Cómo vivir bien este pensamiento? Me parece que en él se ponen de relieve dos indicaciones. La primera es una invitación a ponernos al servicio de la comunidad. Puede que para alguien se trate de aprovechar mejor ciertas cualidades o talentos que quizás estaban en él inoperantes. Para otros puede querer decir dar un horizonte más amplio al propio trabajo, poner mayor atención a las exigencias del prójimo, de modo que resulte un verdadero servicio hecho a los hermanos. La segunda indicación es la de ponernos en guardia contra el individualismo. Este pensamiento nos dice que el bien de la comunidad dependerá ante todo de saber trabajar junto a nuestros hermanos con espíritu de amor mutuo y de unidad. Domingo 21 de septiembre. Valorar los dones de cada persona. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de junio de 1987. Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6.
esperamos mañana también. Un abrazo.